Ahora, el don Sergio Gregory Marugán hablará brevemente sobre el periodismo político. Dispone también de 5 minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este congreso, es un placer. Para hablar sobre esta... Me gustaría mencionar a Izquierdo, que escribió un artículo en el año 2010 en el diario El País, un artículo en el que habla sobre periodismo e ideología, en el que se preguntaba a sí mismo si acaso solo se puede ser buen profesional si se renuncia a pensar y a creer en unos u otros modelos de sociedad. El artículo, que continúa hablando de Carlos Mendo, un profesional también del diario El País, alguien que además era un ferviente admirador de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, a que, a pesar de su tendencia conservadora, José María considera un muy buen profesional. Y alguien que además nunca renunció a su ideología, pero que sí que supo distinguir lo que es la información de la opinión, que creo que es algo muy importante. Creo que es fundamental entender esto para romper el mito de lo que antes hablaba la compañera, de la objetividad y la imparcialidad, que tan de moda parece que algunos quieren que esté ahora en el periodismo. Creo que no, creo que la objetividad no existe y que la imparcialidad tampoco existe. Creo que todo periodismo sirve a unos intereses u a otros. Y que además creo que esto es una verdad que se presenta en muchos formatos. Siempre se ha dicho que para transmitir ideología la mejor forma de transmitirla es haciéndola pasar por la verdad objetiva, ¿no? Creo que los periodistas, como decía aquí la compañera, son personas vivas, son personas que sienten, personas que reflexionan, y creo que alguien que mira más de la cuenta no es ni cómodo ni objetivo, y que objetivo en todo caso son los objetos. Luego, de la pluralidad ideológica, me parece interesante fijarnos en el caso de A3 Media. A3 Media, como sabéis, el 40% de sus acciones pertenecen al Grupo Planeta. Grupo Planeta, además, es el propietario del diario La Razón, el diario de Maruenda. Y podríamos decir que existe esa pluralidad ideológica, ¿no? Al fijarnos en diarios progresistas, como son diarios o medios de comunicación progresistas, como sería el caso de La Sexta, o el de La Razón, que es claramente conservador. Pero en cambio pertenecen al mismo dueño, o sea, sus propietarios son los mismos. Esto es interesante para abordar cómo pueden controlar según qué abanicos ideológicos amplios. Siempre, por supuesto, hay ciertos límites que no sobrepasan. Los medios de comunicación progresistas o supuestamente conservadores en cuestiones como la geopolítica suelen estar siempre en concordia, a pesar de presentarse como distintos. Creo que más que hablar de las influencias ideológicas en el periodismo, habría que hablar de las influencias ideológicas del periodismo. Judith Butler decía que el periodismo es ineludiblemente un lugar de lucha política, y creo que esto es muy importante. Rescatando algo que salió en el Salvados del otro día, que seguro que muchos de aquí habréis visto, el propio Juan Luis Cebrián, que no es santo de mi devoción, dijo que los medios de comunicación somos establishment y cada vez somos más establishment. Y yo creo que esto es importante de destacar, porque a su vez admitió que había un pacto no escrito por parte de los medios de comunicación de no hablar mal de la monarquía, para darle así legitimidad a esta institución impuesta. E impuesta no lo digo yo, lo dice Adolfo Suárez en el documento que reveló hace poco A3 Media. Por tanto, considero que el periodismo no es objetivo ni neutral, pero sí que debe ser veraz y sincero. Y ante todo esto tiene que quedar bien claro que existen dos tipos de medios de comunicación. Los medios de comunicación que son establishment, los medios de comunicación que sirven al establishment y los medios de comunicación que combaten al establishment. Por hablar un poquito de mi caso personal, yo desde pequeño he vivido las diferentes formas de sobrevivir al periodismo, desde el empleado público especializado en cultura, en el caso de mi padre, que fue pues profesional de Radio Nacional, el caso de mi madre, periodista en cadenas privadas y en radios privadas, y que a la llegada de la crisis a mi padre le obligan a prejubilarse y a mi madre pues a convertirse en comercial, a buscar ella por cuenta propia la para su medio de comunicación. Creo que la precariedad laboral es algo fundamental para entender cómo está influenciada la ideología dentro del periodismo y cómo los periodistas a veces tenemos que ser sérviles a según qué informaciones jugamos el puesto de trabajo. Yo creé este medio de comunicación que dirijo y que hoy en día somos casi 50 personas,
Furor Televisión, en el momento en el que empezaron las movilizaciones en la Puerta del Sol, las movilizaciones del 15M, un momento crucial para la historia de nuestro país. Y creo que eso también demuestra la línea editorial que nosotros tenemos. Evidentemente nosotros consideramos que el debe ser neutral y que el servir a unos intereses o a otros. Claro, nosotros servimos a unos intereses y lo decimos claramente, somos subjetivos porque las personas son subjetivas y nosotros queremos servir a los intereses de la gente común. Queremos hacer un que sirva para la gente común, para la gente corriente. Pese a que existe la figura de director en nuestro medio de comunicación, sí que las decisiones se toman de forma democrática, que creo que es algo que debería servir de ejemplo para otros medios de comunicación. Existen responsables autonómicos en todas las comunidades en las que estamos presentes y estos muestran su opinión en la junta directiva, lo cual representa la opinión de su grupo local en concreto. Simplemente quería hacer hincapié en esto, en el tema de la objetividad que antes comentábamos y romper ese mito de la imparcialidad que tan en boca de muchos está hoy en día. Y no me quiero exceder del tiempo. Acaba de terminar los 5 minutos. Perfecto. Tengo algunos datos aquí, que según el estudio anual de la Asociación de la Prensa de Madrid en 2014, la gran mayoría de los periodistas, un 76,3%, ha sufrido reducciones de salario. Esto es el estudio anual en 2014. Y tan solo un 20% de los periodistas declaran no haber recibido nunca presiones para que modifiquen de forma sustancial sus informaciones. Estos son datos, que podríamos decir objetivos. Creo que es alarmante lo que nos estamos encontrando y creo que, además diciéndolo aquí en una facultad como es esta, espero que cada uno, que en colectivo, se pueda aspirar a crear nuevos medios de comunicación independientes al poder mediático, independientes a un poder doblegado a los intereses de, en muchas ocasiones, multinacionales y grandes accionistas. Y nada más, simplemente animar a que se manifieste uno firmemente convencido de que la veracidad es imprescindible, pero que a su vez no se puede ser opinante. Bien. Bien, ahora abrimos la ronda de preguntas durante 5 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Así? ¿Puede ser influenciado el periodismo político, para bien o para mal, por la ideología del periodista? Sí, por supuesto. Si entendemos que la ideología del periodista es la forma en la que ve la sociedad, la forma en la que tiene según qué creencias, por supuesto que sí. Creo que el periodismo político, y que todo periodismo, porque todo periodismo es político al fin y al cabo. Entonces sí, supongo que sí. ¿Sí? Y hablando de influencias, ¿qué papel crees que desempeña la política en los medios de comunicación actuales? ¿Qué papel desempeña la política? Es que la política es un concepto muy amplio, entonces tendríamos que tirar del cabo, como decía antes, del tema de los accionistas y decir, ¿qué es política? La política es la propiedad de los medios de comunicación. En los grandes medios de comunicación existe una propiedad por parte de unos señoritos, de una minoría. Entonces, la política es la influencia que estos medios de comunicación puedan tener por cuenta propia, ¿no? Siguiente pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. También nos gustaría preguntarte cómo se ha vivido la incertidumbre política a la que hemos estado sometidos durante este último año en el medio. Que nos contases un poco cómo se ha visto desde el corazón del periodismo esta situación. Bueno, se han visto muchos casos de manipulación mediática. Yo recuerdo un caso, creo que era El Mundo, en el que se veía una fotografía de Manuela Carmena, en el que no le daba la mano a Esperanza Aguirre, y que era una foto recortada, en la que luego lo mirabas y Esperanza Aguirre no se dirigía a Carmena, sino que se dirigía a otra persona. Se ha habido mucha incertidumbre, sobre todo porque uno no es consciente, el espectador, de que los medios de comunicación le están manipulando a diario y que el espectador considera que la verdad objetiva, que la verdad absoluta se encuentra en lo que ve en la televisión. El momento político ha sido crucial para explicar esto y para demostrar cómo hay intereses en muchos medios de comunicación en desprestigiar a según qué formaciones políticas que atentan contra sus propios intereses. ¿Sí? Yo quería preguntar. Sí, me ha chocado mucho cuando habéis comentado el tema de la censura política en el periodismo y quería mencionar... Perdone, las preguntas solo para el invitado. Ah, vale, disculpa. No. Vale.
Bueno, quería Bueno, pues- preguntar qué papel piensan que tiene la censura de forma indirecta que hay en el periodismo en algunos países, como puede ser Estados Unidos, al margen de las elecciones que ha habido y, bueno, más que nada comentar, o sea, la opinión que tiene, o sea, el papel que ejerce sobre la opinión pública el periodismo en ese país sobre la política exterior de los Estados Unidos. Sí, igual es un poco controvertido. Vale, ¿Te respondo yo? solo para invitados, solo para invitados. No pasa nada. Bueno, te respondo yo si quieres. El caso de las elecciones... A mí es que me gusta mucho hablar, entonces... El caso de las elecciones en Estados Unidos es paradigmático porque demuestra cómo existe mucha desconfianza en los medios de comunicación. Absolutamente todos los medios de comunicación, exceptuando el periódico, bueno, pues un periódico ultraderechista de Estados Unidos, todos los medios de comunicación al unísono han estado en contra de Donald Trump y a lo visto están los resultados que han habido. Creo que la influencia de los medios de comunicación es la que es, pero que sí que es cierto que esto ha sido un voto de castigo precisamente contra los medios de comunicación. Si a este me le presentan como el malo, si este es el malo de la película, probablemente es que no es el malo, sino que es el bueno, pero que algunos me quieren engañar. Perdón. Sí, no, es que no me enfocaba directamente a las elecciones de Estados Unidos, sino a las políticas exteriores, como puede ser el bombardeo de países del tercer mundo durante el siglo XX, no sé, en Centroamérica, en Sudamérica o en Oriente Medio. Quería, pues, un poco la poca, no sé, la poca influencia o opinión que pueden tener que ejercer sobre el resto de la población estadounidense, que realmente no es realmente consciente de lo que hace su gobierno en determinadas ocasiones. No sé si... Contesta, bueno, yo... Sí, porque... Sí, contesta tú, sí. Yo. Usted. O sea, Me como el marrón. sí. Bueno, pues sí, pues lo que decía antes, que es que si los medios de comunicación están influenciados por el capital y el capital no le interesa que se hable de las guerras en el tercer mundo, porque las guerras en el tercer mundo son guerras para saquear recursos naturales, pues es lógico que no quieran mencionar según qué cuestiones, porque atentan contra sus propios intereses. Si hay una mosca en una botella de Coca-Cola y Coca-Cola es la dueña de los medios de comunicación, nunca te va a decir que hay moscas en las botellas de Coca-Cola. Bueno, pues con esto finaliza la ronda de preguntas y esta mesa, que es las influencias ideológicas en el periodismo. Gracias por atendernos y le cedo la palabra al moderador de la siguiente mesa, que es Ismas Macías. Un fuerte aplauso con él. Muchas gracias. Sí, pues sí.